mis queridos hermanos en Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a reflexionar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 14 al 20. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después de quedarse a solas con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Le respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño del grano de una mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Nada sería imposible para ustedes. Nada. Entonces podemos decir que nos hace falta fe, ¿verdad? La fe es un don que viene de Dios. Es un don teologal. Es una fusión que nuestro Padre Dios nos dio en el bautismo y que crece y se desarrolla conforme le das tu confianza a Dios, conforme tú crees en Él. Y no nada más es una acción de un día, es un crecimiento integral. No es una parte del sensacionalismo de un exorcismo a una vida de fe. Ese es un abismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas peores que un poseído, una persona que niega la salvación. ¿Se puede ir al infierno una persona poseída? Puede ser. Pero una persona que vive en pecado y niega a Jesús como su Salvador, ¿se va al infierno? Sí. Entonces, este evangelio necesita ser por todos nosotros y por sus apóstoles, ser acogido con sinceridad este fruto, este don, para que sea fruto. O sea, primero que nada, renovar siempre. Acuérdense que cuando vamos a misa renovamos nuestra fe. Pero hay que decirlo con conciencia, ¿verdad? Creer, ¿verdad? Confiar, entregarle todo, abrirnos a su voluntad, a este misterio, ¿verdad? Sin fe la vida cristiana tiene poco nada, ninguna posibilidad de triunfar, de prosperar y de ser activa en nuestra vida. Es cierto que la fe es un camino, ¿verdad? Claro que sí, no es una cosa que ya tienes toda. No puedes poseerla toda en un momento, porque se te va a ir entregando y entregando conforme a qué, conforme tú crezcas en esa relación, tú pidas más fe al Señor. El mal es la negación del bien, ¿cierto? Ese es el mal, negar el bien. No quiero el bien, no me interesa lo que es justo, lo que es misericordioso, lo que es recto, lo que es honorable, no me interesa. Si hacer el bien consiste en comprender, ayudar, perdonar, lo opuesto es aprovechar del otro, sobre todo cuando más necesita, y todavía acusarlo o mentir en contra de él para que se hunda de una vez y extirpar toda evidencia, ¿verdad? Personalmente del mal, entre otros, es el diablo, que siendo un espíritu necesita posesionarse de una persona humana para hacerse presente entre los seres humanos. O sea, el demonio necesita posesionarse de una persona. Necesita que el hombre acepte ser seducido por él. Le abra las puertas, como decimos, la ventana hacia el mal, y entonces él entra y se hace huésped de nuestro corazón. En esas condiciones se encontraba el hijo de aquel hombre que se acerca a Jesús y se arrodilla para suplicarle: Señor, ten compasión de mi hijo. La súplica del papá acongojado consigue la liberación de su hijo.
Los discípulos de Jesús habían intentado ayudar a aquel papá, pero nada pudieron hacer. Jesús se incomoda. Al parecer el motivo de la molestia es porque él espera fervientemente que los apóstoles tomen su lugar continuando lo que él había iniciado, enseñando a las gentes el camino evangélico y curándolos de toda enfermedad y dolencia. No lograron curar al poseído. Y Jesús dice, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? No solo los discípulos son lentos en el aprendizaje y en la asimilación, también tú y yo. Nosotros necesitamos el favor y la confianza de Dios, pero también nuestra confianza hacia Él. Todos tendremos que aprender. La fe es el primer paso para la acción de Dios, para la curación y para vencer el espíritu del mal. Sin fe no hay milagros. Sin fe no hay milagros. Entonces, la intercesión siempre va a ser fundamental en nosotros, ¿verdad? Es siempre motivar a los papás, a las personas que siempre estén intercediendo por las necesidades de los demás. Esto es algo muy importante. Jesús habla aquí de que el papá es el que va, ¿verdad?, a pedirle a Jesús que tenga compasión de su hijo. Y no nos dice nada, él solamente, aquí no dice que tiene un demonio, solamente que se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Y entonces Jesús, en su discernimiento, él sabe que lo que le está pasando es una posesión de un demonio. Y le traen al muchacho y le ordenó al demonio, salte de ahí. Y se salió el demonio. Y el muchacho quedó sano, dice el Evangelio. Y ya los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos? Pues porque les hace falta fe. Y eso es igual nosotros en nuestra vida, en nuestro ministerio, que dudamos en las crisis, dudamos de Dios. Y algo que lastima mucho la relación con Dios es que nosotros no tengamos confianza en que Él puede hacerlo todo. Y no vemos milagros de la iglesia. No, se supone que la iglesia, miren, la iglesia en los primeros siglos, en los primeros años, fue una iglesia muy activa en referencia a establecer el reino de Dios por medio de la predicación, por medio de la sanación, de la curación de las personas y de liberación de demonios de las personas. Era muy activa la iglesia. Después pasaron los años y la iglesia consideró que, bueno, ya estaba la mayoría de gente evangelizada, creían en nuestro Señor, estaba enseñanzas de la iglesia, la Sagrada Escritura. Bueno, al establecerse todo esto, ya no necesitamos este carisma de la iglesia. Se adormeció. Y ahora otra vez está surgiendo esta situación en la cual los sacerdotes y los obispos están dándose cuenta que a lo mejor nunca debimos haber adormecido esto. Nunca debimos haber pensado que habíamos crecido. A lo mejor el clero, la gente preparada, sí, pero a la gente común no. Ustedes saben bien que la Iglesia Católica no hemos aprendido como deberíamos de aprender. Tenemos que tener más conocimiento. Y tenemos que, ¿para qué? Si lo que sirve es la fe. No. Conocimiento del bien y del mal. Y señalar el mal, no consentirlo. A ver, díganme una cosa. ¿Qué es lo que pasa en México? Con tanto cartel, con tanto asesino, vendiendo droga, extorsionando, matando. Esos son católicos bautizados en Cristo. ¿En qué momento estas personas se dejan usar por el demonio? ¿Qué pasó? ¿O es que el gobierno o el presidente me mandó matar y vender droga? Es que no me dio opciones para trabajar. Es posible que estas cosas sí lleven. Hemos hablado de que el demonio nos mete a un desierto, nos quiere acorralar, y entonces nos da opciones que parece que son buenas y son de destrucción. Es como una persona que
no tiene oportunidad de conseguir trabajo y se lo ponen en charola, dicen en la charola, en una bandeja le ponen el trabajo y el conseguir dinero y el tener cosas que nunca se imaginó. ¿Cómo es que una persona escoge esto? Obviamente por una falta de valores morales, porque el cristianismo no está vivo en su forma de vivir, ¿cierto? Eso es una fe de sus papás superficial, porque es una lucha. Se supone que una de las cosas características de un cristiano es que en el momento en que te presentan el mal como una solución a tu vida, tú tienes que entrar en discernimiento. Entonces pidámosle al Señor en este día que nos aumente la fe para que Él siga manifestándose con ese amor que nos tiene cada uno de nosotros y que quiere mostrarnos a cada instante. Que el Señor Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.